Realizamos el tercer laboratorio, medida de masa y longitud. En este informe hacemos dos ejercicios, en el cual el primer ejercicio es determinar la masa y volumen de diferentes figuras geométricas de aluminio. Y para este ejercicio el docente nos da una tabla de 6 objetos con su respectivo volumen y masa. El primer objeto es un cubo con una masa de 5.10 gramos, con un error de 0.01, un volumen de 1958 centímetros cúbicos con un error de 0.013, un cilindro pequeño con una masa de 11.95 gramos, un error de 0.01, un volumen de 4.517 centímetros cúbicos, un error de 0.027, un cilindro grande con una masa de 34.93 gramos, con un error de 0.01, un volumen de 12.982 centímetros cúbicos con un error de 0.061, un cilindro doble con una masa de 125.20 gramos con un error de 0.01, con un volumen de 46.412 centímetros cúbicos con un error de 0.142, un cilindro cono con una masa de 284.45 gramos con un error de 0.01, un volumen de 104.09 centímetros cúbicos con un error de 0.18, un cilindro hueco con una masa de 188.65 gramos con un error de 0.01, un volumen de 69.308 centímetros cúbicos con un error de 0.172. Y ya con estos datos procedemos a graficar en ruta. Una vez ya medidos los objetos de los cuales deseamos calcular su densidad, los valores los introducimos al programa de RUT para graficar. Introducimos los valores de la masa, que aquí los obtenemos con la variable m, los valores del volumen, que los tenemos con la variable b. Introducimos el error de la masa, que lo tenemos con la variable dm, y el error del volumen, que lo tenemos con la variable db. Y para ya graficar, necesitamos que el volumen vaya en el eje X y la masa vaya en el eje Y, y que esta gráfica nos salga con el error del volumen y el error de la masa. Y aquí tenemos nuestros puntos para la gráfica. Fiteamos en polinomio 1 para obtener la línea recta o la pendiente de la gráfica. Esta línea nos une los puntos y con esto concretamos la gráfica. Y posteriormente necesitamos los parámetros para después responder a las preguntas de nuestro informe. Nos pide el significado físico de la pendiente. En la gráfica nos podemos dar cuenta que la pendiente es la línea recta que obtuvimos y podemos concluir que el significado físico de la pendiente es la densidad experimental del aluminio, la cual nos dio cercana al valor teórico de la densidad, que es de 2,70 gramos sobre centímetro cúbico. La siguiente pregunta nos dice que cuál es el valor de la densidad experimental, y esto lo tenemos también en la gráfica. El valor experimental de la densidad es la variable de P1, que nos dio 2,726 más o menos 0.003554. Nos pide que verifiquemos la calidad del ajuste. Para verificar la calidad del ajuste, medimos el error porcentual, lo cual es igual a el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100. Y esto nos dio un error igual a 0,95%. Y con esto concluimos que el valor estimado de la densidad del aluminio es muy acertado, ya que tenemos un error muy bajo respecto al valor teórico. Estimación del pi. Para este segundo experimento
Comprobaremos la hipótesis de que el perímetro y el diámetro de una circunferencia son directamente proporcionales. Para ello utilizaremos circunferencias de diferentes tamaños, 1 metro y una regla para corroborar la medida hecha. Bueno, para ello a cada circunferencia se le medirá su diámetro de esta manera. Comprobaremos si la medida es correcta con la regla y anotaremos este dato para posteriormente pasarlo a una tabla en Word. Mediremos su perímetro, su diámetro, perdón. Y repetiremos este proceso 25 veces. Una vez obtenidos todos los datos de las circunferencias, pondremos los datos en una tabla en Word y luego graficaremos con Root. Bien, para hacer la gráfica en Root debemos utilizar los datos que hemos puesto en esta tabla y pues son los que previamente hemos sacado. Entonces aquí colocamos los datos separados por comas. Al diámetro lo hemos denominado con una letra D, al perímetro con la letra P, el error del diámetro como ED, el error del perímetro como ED. El nombre que le dimos pues a nuestra gráfica fue de círculo y vamos a mirar cómo nos queda. Esta es la gráfica con los datos que hemos sacado, los 25 datos. La fiteamos, la colocamos en pol 1 dado que la ecuación es una ecuación de grado 1, es una ecuación lineal. Y luego sacamos los parámetros, que estos serán los datos que nos ayudarán a resolver las preguntas previamente. El valor relativo porcentual es el valor teórico menos el valor experimental o medido sobre el valor teórico por el 100%. Aquí tenemos que el valor teórico es igual a 3,1416 menos el valor experimental, que es igual a 3,078 sobre el valor teórico, que es 3,1416 por el 100%. Esto nos da un valor y un error y relativo porcentual de 2,02%. También tenemos que la pendiente es igual a 3,078 más o menos 0,01481. ¿Cómo lo obtuvimos? Bueno, para obtener este valor se ingresaron 25 datos de perímetro y diámetro de diferentes circunferencias con un error de 0,01 al programa root, el cual nos arrojó la gráfica y seguido los valores con sus respectivos errores, y que concluye de su resultado respecto a lo que dice la geometría euclidiana. Y bueno, nosotros concluimos que el resultado experimental es más pequeño al valor teórico, ya que las medidas dadas no son tan precisas. Y bueno, como conclusión tenemos que para la determinación de la densidad del aluminio y la estimación del número pi, podemos concluir que los datos proporcionados tienen un margen de error que es relativamente bajo al valor teórico dado, por lo cual el resultado final no es lejano. Para el caso de la densidad del aluminio, el error es del 0,95% por encima del valor teórico, y para la estimación del número pi, el error es del 2,02% por debajo del valor teórico. Las mediciones tomadas en cuanto a la determinación del número pi son relativamente correctas, por lo cual el valor experimental nos da un error bajo y aproximado al teórico.